Dicen que en la carretera que va de Acapulco hacia Ometepec hay tramos donde, después de cierta hora de la noche, hasta los traileros más experimentados prefieren no detenerse. No es solamente por los asaltantes. Eso fue lo que aprendió Esteban una madrugada que jamás pudo olvidar. Esteban llevaba más de 15 años manejando tráiler. Conocía perfectamente la ruta de Acapulco hacia la Costa Chica. Sabía dónde había retenes, dónde solían esconderse los asaltantes y cuáles eran los lugares donde jamás convenía detenerse. Aquella noche llevaba una carga que debía entregar cerca de Ometepec. Había salido de Acapulco poco después de la medianoche. El camino estaba oscuro y casi no había vehículos. Esteban manejaba con las dos manos sobre el volante mientras escuchaba la radio a bajo volumen. De vez en cuando miraba los espejos para asegurarse de que nadie lo siguiera. Lo importante es llegar, murmuró. A medida que avanzaba hacia la Costa Chica, las poblaciones comenzaron a quedar más separadas. Pasó un pequeño poblado y después otro. La carretera se volvió completamente solitaria. Entonces ocurrió algo extraño. A unos kilómetros de llegar a uno de los poblados, Esteban vio a una mujer parada a la orilla de la carretera. Vestía un vestido blanco, estaba descalza y tenía el cabello largo cubriéndole completamente el rostro. Esteban disminuyó un poco la velocidad. Pensó que quizás se trataba de una mujer que necesitaba ayuda, pero recordó las advertencias de otros traileros. En esa zona había ocurrido más de un asalto. «No te detengas», se dijo. Continuó avanzando. Cuando pasó junto a la mujer, escuchó 3 golpes secos en la puerta del tráiler. Esteban se quedó helado, miró por el espejo. La mujer seguía parada en el mismo lugar, pero ahora estaba mirando directamente hacia él. Esteban aceleró. No quería pensar en lo que acababa de escuchar. Unos minutos después, llegó cerca de un poblado de la Costa Chica. Había algunas casas a la distancia y unas cuantas luces encendidas. Esteban respiró aliviado. Ya casi llegamos. Pero entonces escuchó una voz dentro de la cabina, muy bajita. Una voz de mujer. «Llévame contigo». Esteban frenó bruscamente. Miró el asiento del copiloto. Estaba vacío. ¿Quién dijo eso? Nadie respondió. El radio comenzó a emitir estática. Esteban intentó cambiar de estación. Nada. Solo se escuchaba un ruido extraño, como una respiración entrecortada. Entonces la voz volvió a escucharse, esta vez detrás de él. «No me dejes aquí». Esteban sintió que la sangre se le congelaba. No se atrevió a mirar. Siguió manejando. Las luces del poblado estaban cada vez más cerca. De pronto, una figura apareció atravesando la carretera. Era la misma mujer. Esteban pisó el freno. El tráiler se detuvo a pocos metros de ella. La mujer estaba de espaldas, completamente inmóvil. Esteban tomó el teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia la cabina. Un paso, otro. Esteban cerró los seguros. La mujer levantó la cabeza, y entonces Esteban pudo verla por primera vez. No tenía ojos, solo 2 espacios oscuros donde deberían estar. El trailero comenzó a temblar. La mujer levantó una mano y señaló hacia la parte trasera del tráiler. Después dijo: «Ellos ya subieron». Esteban sintió un escalofrío. Miró por el espejo lateral. No había nadie. Pero entonces escuchó golpes provenientes de la caja de carga. Algo estaba golpeando desde adentro. Esteban recordó que su carga había sido revisada antes de salir. La caja estaba sellada. No podía haber nadie ahí. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, y de repente escuchó muchas voces. Hombres, mujeres, niños, todos hablando al mismo tiempo. «Déjanos salir». Esteban arrancó desesperadamente. No sabía qué estaba sucediendo. Solo quería llegar al poblado. Cuando por fin vio una gasolinera iluminada, entró a toda velocidad y estacionó. Bajó del tráiler casi corriendo. Un trabajador de la gasolinera se acercó. «¿Está bien, amigo?» Esteban apenas podía hablar. Hay gente dentro de mi caja». El trabajador frunció el ceño. «¿Qué gente?» Escuché golpes, voces. El trabajador llamó a otros 2 hombres. Entre los 3 revisaron el tráiler. El sello seguía intacto. Lo rompieron. Abrieron las puertas.
No había absolutamente nada. La carga estaba intacta. Esteban se quedó mirando el interior, confundido. Entonces uno de los trabajadores señaló el piso. Había unas huellas mojadas, descalzas. Comenzaban en el fondo de la caja y terminaban justo en la puerta, como si alguien hubiera caminado hacia ellos. Pero afuera no había llovido. El trabajador palideció. «Señor, váyase de aquí». Esteban lo miró. «¿Por qué?». El hombre tragó saliva. «Porque esa carretera tiene una historia». Esteban no dijo nada. El hombre continuó. «Hace muchos años, una camioneta que llevaba trabajadores tuvo un accidente cerca de aquí. Murieron varias personas. Entre ellas una mujer que, según dicen, quedó atrapada durante horas antes de morir. ¿Y qué tiene que ver conmigo?». El hombre señaló hacia la carretera. Desde entonces, algunos traileros dicen haber visto a una mujer vestida de blanco pidiendo que la lleven. Esteban sintió un escalofrío. «¿Y qué pasa si alguien se detiene?». El trabajador bajó la mirada. «Nunca llegan a contar lo que vieron». Esteban decidió continuar. Ya no quería saber nada más. Manejaba en silencio. El sol comenzó a salir cuando finalmente llegó a Ometepec. Entregó la carga y pasó varias horas intentando convencerse de que todo había sido producto del cansancio, hasta que abrió la puerta de la cabina para limpiarla. Entonces encontró algo debajo del asiento del copiloto. Era una pequeña fotografía vieja. En ella aparecía una mujer joven vestida de blanco. Esteban la reconoció inmediatamente. Era la mujer de la carretera. En la parte de atrás de la fotografía había una fecha escrita a mano y una frase: «No quiso viajar sola». Esteban jamás volvió a conducir esa ruta durante la noche. Pero lo peor ocurrió meses después. Un compañero suyo tomó el mismo camino hacia Ometepec. Esteban le contó lo sucedido y le advirtió: «Si ves a una mujer en la carretera, no te detengas». Su compañero se rió. «Son cuentos de traileros». Esa misma madrugada lo llamó por teléfono. Esteban contestó. Del otro lado solo escuchó respiración. «¿Dónde estás?», preguntó. Silencio. Después escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. Y una voz de mujer susurró: «Ahora ya somos 2». La llamada se cortó. Nunca volvieron a encontrar aquel tráiler. Solo apareció, días después, estacionado a la orilla de la carretera. La carga seguía intacta. El motor estaba encendido. La puerta del conductor estaba abierta. Y en el asiento del copiloto había una fotografía vieja, la misma fotografía que Esteban había encontrado meses atrás. Desde entonces, algunos traileros aseguran que cuando viajan de madrugada rumbo a Ometepec, a veces ven 2 figuras caminando juntas por la carretera, una mujer vestida de blanco y un hombre con uniforme de trailero. Por eso, cuando la noche cae sobre la Costa Chica y alguien escucha 3 golpes en la puerta de su tráiler, nadie se detiene, porque dicen que si abres la puerta, ella ya no viene sola. ¿Qué te pareció esta historia de miedo, verdad? Regálanos un like y sigue a Historias de Pueblo.